Hola, ¿qué tal amigos, amigas de La Vanguardia? Feliz miércoles. Hoy vamos a hacer un directo, si todo va bien, 9:30, directo para hablar de todas las cuestiones de la actualidad rosa y hacer una de nuestras charlas y encuentros divertidos que hace ya más de una semana que no podemos hacerlo. Antes, quiero hablar de uno de los temas que más os está preocupando y de los que más análisis me habéis pedido en las últimas horas, en los últimos días, sobre algo que sucedió, creo que fue el pasado sábado, en el programa Viva la Vida, cuando se le dio voz a uno de los asesinos confesos de Sandra Palo, un crimen que ahora recordaremos, que sucedió en 2003, estando además su madre en el plató de Viva la Vida, ¿vale? Soy consciente de lo que sucedió, soy consciente de la polémica. Yo he querido, y por eso he tardado tanto, y os lo quiero explicar, alejarme un poquito porque... alejarme un poquito no de la polémica, sino alejarme de todo para explicarlo desde la distancia lo mejor que sé o que pueda, y sobre todo, y para mí era muy importante, hablando con todas las partes, antes de coger un impulso y escribir un tuit que en ese momento, como humano, es lo que nos sale a todos, ¿no? Ves una entrevista a una persona con el historial que ahora os comentaré, que le están haciendo en la televisión, en Telecinco, y además está la madre de la víctima, de la joven de 22 años que asesinaron hace pues casi 19, y evidentemente lo que te entra es una empatía con la madre, una empatía con esa situación, y lo primero que sale de uno es escribir un tuit incendiario contra el programa, contra el mundo y contra lo malos que somos todos. Y es muy humano, y la verdad es que yo jamás, y voy a seguir en este estado, os he dicho, nunca ni lo voy a hacer. Lo que tenéis que hacer como espectadores, siempre lo he dicho, cada uno se acerca a las cosas como quiere. Lo que pasa es que yo en este espacio, en este canal, intento hacer algo más de análisis objetivo, ¿vale? No puedo salir aquí con un cuchillo en la mano y empezar a repartir zascas solo porque emocionalmente me he sentido repugnado por algo. Tengo que poner algo de luz también. De ahí que haya tardado tanto, porque me ha costado. He querido hablar con productora, he querido hablar con cadena y he querido hablar con la madre de la víctima, María del Mar. Lo logré ayer por la noche, a última hora, y es por ello que hasta ahora no he hecho este vídeo, porque creo que es un vídeo muy sensible, hay que cogerlo, os ruego por favor que entendáis todo lo que digo, porque lo que voy a decir hoy no es ninguna sentencia absoluta, es decir, es un caso muy difícil que se puede acoger desde tres perspectivas, a mi forma de entender, muy distintas, que es la perspectiva legal, la perspectiva periodística y la perspectiva de ética y de moral, que está ligada a nuestra faceta más humana. Entonces, cada una de las perspectivas admite o no diferentes interpretaciones. Y yo lo que voy a hacer es, si os parece, intentar separar todas las perspectivas, intentar analizar desde lejos qué es lo que ha sucedido, cómo han sucedido los hechos, y de alguna manera os daré una valoración o una opinión que es lo menos importante para mí, porque mi opinión es lo menos importante, no cuenta, pero sí que quiero daros herramientas para que cuando vosotros os acerquéis a lo que sucedió, o a la noticia, o a todo lo que se está comentando en las últimas horas, tengáis instrumentos suficientes como para formaros una opinión definitiva sobre cuál es vuestro posicionamiento en todo esto, ¿vale? Este es el objetivo del vídeo de hoy. No hacer ninguna arenga, ni erigirme en abanderado de nada, porque insisto, y lo vais a ver, que es un caso que tiene muchas arestas y que tenemos que acercarnos a él también como práctica televisiva desde diferentes prismas, ¿vale? Vamos a contextualizar para aquellos que no sabéis muy bien de lo que estamos hablando. Me gusta hablar para toda la gente. En Viva la Vida tuvieron el pasado sábado, insisto, creo que fue el sábado en plató, uno de los asesinos confesos de Sandra Palo. Sandra Palo era una joven, en ese momento tenía 22 años, con una discapacidad leve además. Me va a costar leer esto porque realmente es aterrador la maldad humana que
que puede existir. Fue brutalmente violada, asesinada en el año 2003 por 4 hombres con antecedentes, la mayoría de ellos menores de edad, y mataron a esta chica de 22 años, insisto, además con una leve discapacidad psíquica, tras obligarla a subir en su coche, la violaron en grupo, la atropellaron hasta en 15 ocasiones, y la quemaron cuando todavía estaba viva. Fijaros la atrocidad de este delito. Lo estoy leyendo y no sé si llorar o de verdad que cogería esta tablet ahora mismo y la estrellaría contra el cristal, ¿vale? Porque no hay derecho. No hay derecho que sucedan cosas así. Si conectamos con nuestro impulso más humano, es normal. La mala leche que nos entra a todos, pienso que es normal que cuando podamos o creamos que se le está dando voz a alguien que, insisto, es asesino confeso, es uno de los 4 culpables que ya cumplió su pena en su momento de este asesinato tan atroz que os he descrito, lo primero que sale, más allá de que creamos en las reinserciones, es el rechazo. No quiero saber nada de este tío y no entiendo cómo un medio de comunicación está dando voz a una persona así. Esto es muy humano, ¿de acuerdo? Conecta con nuestra emocionalidad, con la racionalidad. Insisto, 4 hombres, creo que 2 de ellos o 3 menores de edad, uno de ellos, el señor Ramón Santiago Jiménez, que es la persona a la que le hicieron una entrevista, no en plató, sino que habían hecho un vídeo, el programa Viva la Vida, para explicar en qué situación se encontraba actualmente. Uno de ellos era él. Esos 4 hombres mataron a una joven de 22 años, a Sandra Palo. Antes la obligaron a subir a un coche, la violaron en grupo, la atropellaron hasta en 15 ocasiones y la quemaron cuando todavía estaba viva. Bien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer aquí, yo creo, es ¿qué queremos conseguir? Hablo como media hora, ¿eh? ¿Qué queremos conseguir con el testimonio de este asesino? Para mí es una pregunta muy importante. Antes de todo, preguntarnos cuál es el objetivo de sacar esta entrevista. Por ejemplo, hay series que así lo reflejan en plataformas digitales que hablan de la psicología forense, ¿no? Es decir, es un campo dentro del sector que lo que intenta es, en conversaciones con asesinos potenciales o personas que han sido asesinos, incluso asesinos en serie, intentar entender sus estímulos, qué les ha llevado a cometer estos crímenes atroces para avanzarse a futuros crímenes. Es algo así como psicología forense. Por ejemplo, hay una serie en Netflix que a mí me gustó, que se llama Mindhunter, que os recomiendo, y que habla un poquito de este tema, ¿no? Son 2 policías que hacen entrevistas en prisión con personas, con asesinos en serie que están condenados, e intentan saber las motivaciones de sus crímenes para poder trazar paralelismos e intentar de alguna manera entender y comprender otras acciones antes de que se cometan esos crímenes. No sé si me estoy explicando. Entonces, aquí hay una intencionalidad clara, pero forma parte de un género dentro de la criminología, ¿no? Dentro de la profesión. En televisión a veces lo que sucede es que el interés periodístico no puede
no puede coincidir con el interés humano. Puede suceder esto. Pero sí que para mí es muy importante preguntarnos cuál es el objetivo. ¿Qué queremos conseguir localizando a una de estas personas que cometieron este atroz asesinato, haciéndole una entrevista y que muestre su arrepentimiento a la víctima, a la familia de la víctima en este caso, y además explicar cuál es su nueva vida? Legalmente, voy a las tres, a los tres prismas. Legalmente no hay nada que decir. Es más, incluso se podría entrevistar en un plató a una persona que está condenada. No hay ninguna ley que lo rechace o que lo prohíba. Esto es posible. Así que legalmente no hay debate. No hay debate. Y luego nos quedan los campos periodísticos y el moral y el ético. Para mí el periodístico está ligado siempre a esta pregunta: ¿qué quiero conseguir con ello? ¿Cuál es el objetivo? Porque si no, lo más normal es que la gente asocie esa intervención al morbo, al puro morbo. Fijaros, este tío que mató a una joven de 22 años, tenemos una entrevista tantos años después, vamos a ver cómo le ha cambiado la vida y además vamos a tener en plató a su madre. Claro, si construimos el relato de esta forma, a mí me parece a priori un morbo total. A no ser, insisto, que queramos conseguir algo de lo que por ahora no tengo respuesta. Y luego vamos a ir a la respuesta de la cadena. Entonces, lo que a mí sí que me llamó la atención es la presentación previa que le hicieron a este hombre, ¿no? Es decir, hicieron un informe para ubicarnos qué había sido de él durante estos años. Acordaros que era menor cuando cometió el crimen. Y nos dibujan una ficha de una persona que ahora se dedica, entre otras cosas, a cantar el género del rap. Con unas letras que hablan de matar y de violación en sus canciones. Acordaros que este hombre es uno de los responsables de la muerte de una joven a la que violaron en grupo y mataron después de atropellarla en 15 ocasiones y la mataron viva. Pues tiene canciones que rezan lo siguiente: si no te mato con la pala, te mato con la culata. Y luego el mismo programa hizo un análisis de sus redes sociales en la actualidad, de este tal Ramón Santiago, y en estas redes sociales mostraban a una persona presumiendo de dinero, de coches de lujo, insultando a la policía y haciendo una videoconferencia con una persona que mostraba una pistola en la cámara, ante la cámara. Sinceramente, como periodista, a mí me cuesta muchísimo entender que tú localices a este individuo, consideres que puede ser interesante hacerle una entrevista para ver si puede arrojar algo de luz a los motivos de por qué hicieron lo que hicieron, cómo se siente actualmente, si hay arrepentimiento, si es una losa para su vida. Pero indagando sobre el personaje descubres esto. Yo sinceramente, y esto ya es opinión personal, jamás, de los jamases, le hubiera dado voz pública en un programa de televisión a una persona así. Jamás. Porque más allá de las palabras y de lo que pueda decir, estamos hablando de un personaje que está o que estuvo encerrado por este crimen atroz que os he descrito, que ahora actualmente hace un tipo de letras
donde habla de matar con una pala si no te mato con la culata, y en las redes sociales hay una ostentación de insultar a la policía, en fin, no es para mí un perfil, como para poder hacerle un reportaje ni una entrevista de nada. Opinión de Albert Domènech. Luego vamos a ir al programa, ¿vale? Opinión de Albert Domènech. Lo que sí que es cierto es que se ha dicho que a la madre le hicieron un encerrón, es decir, una de las polémicas es la crueldad de tener allí a la madre y hacerle ver esas imágenes, y en muchas de las opiniones se aventuran a decir que la madre no lo sabía. Bien, eso para mí es un punto importante que también hay que tenerlo en cuenta para explicar las cosas realmente como son. Yo hablo con el programa y hablo con la cadena, y la cadena me difunde un comunicado que voy a leer tal cual, que es la respuesta oficial a algunas de las preguntas que hice, algunas, porque hay una que queda sin responder, y también lo veremos a continuación. Desde el máximo respeto, os voy a leer el comunicado que a mí me hacen llegar fuentes de la cadena, directamente después de que yo les mandara un cuestionario con 4 preguntas sobre el tema antes de tratarlo. Me dicen, fuentes del programa, desde el máximo respeto hacia la víctima y mostrando la condena absoluta de los hechos acontecidos en 2003, Viva la Vida recordó el suceso junto a María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, quien era conocedora de la entrevista. Este punto es importante. Quien era conocedora de la entrevista. Quiere decir que la madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, acudió a plató de Viva la Vida sabiendo que le pasarían imágenes de la entrevista del asesino de su hija. ¿De acuerdo? Hay gente que lo está comparando con el caso de Carlota Prado. El caso de Carlota Prado no es comparable, porque cuando a ella le ponen unas imágenes, ella no sabe a lo que se enfrenta en ese confesionario tras la supuesta violación. En este caso, la madre acude voluntariamente al plató, y así me lo confirma luego en una conversación que os voy a detallar, sabiendo que va a enfrentarse con esas imágenes de esa entrevista al asesino de su hija, ¿vale? Punto 1. María del Mar ha acudido en varias ocasiones al programa, nos dicen, para visibilizar su lucha por cambiar la ley del menor y rebajar la edad de las condenas penales a través de su solicitud en Change, que es esta que veis aquí. Esta es la solicitud, ¿vale?, para modificar la ley del menor de forma que sea mucho más contundente y que un menor implicado en un crimen, como es el caso de muchos de los asesinos de su hija, luego no salgan de rositas por el hecho de ser menores, ¿no? Y ella ha iniciado esta campaña en Change.org, ahora hablaremos de ella, y es una de las cosas por las que asegura el programa que también había acudido en otras ocasiones a Viva la Vida para dar visibilidad a esta petición. Y termina el comunicado que me mandan. Esto es exclusivo, no es un comunicado de los medios, ¿eh? Este es un comunicado que me mandan a mí, ¿vale? Para La Vanguardia y para este canal. Lo digo porque cuando a veces no hacemos vídeos es porque estamos trabajando en ello, o a veces he leído a algunos haters amigos, es que solo hablas de la Carrasco, no sacas ninguna exclusiva. Bueno, en fin, id a descansar un ratito, venga, a hacer la siesta. Solo al ser conocedores de su arrepentimiento expreso, hablan ahora del tal, siempre se me olvida el nombre, del tal Ramón, del asesino. Solo al ser conocedores de su arrepentimiento expreso y del cumplimiento íntegro de su pena, el programa decidió emitir algunos extractos de la entrevista grabada y no remunerada, que es algo que también dejan claro, no se le paga, según el programa, a este hombre para hacer esta entrevista, a Ramón Santiago Jiménez, siempre bajo un prisma de apoyo absoluto a la víctima y a sus familiares, ¿vale? Este es el comunicado, la declaración oficial del programa que a mí me hacen llegar de cómo acontecieron los hechos, pero evidentemente yo tenía que confirmarlo con la madre, porque una cosa a veces es lo que diga cadena y programa y otra cosa es lo que dice esa persona. Fijaros, si yo había intentado
de alguna manera lograr su teléfono, finalmente lo logré, era muy tarde, fijaros si era tarde, que yo estaba en la calle, y de aquí que tenga, las anotaciones las tengo en el primer sitio que encontré, ¿de acuerdo? Porque yo no estaba ni en redacción, era tardísimo. Hablé con María del Mar, unos 20 minutos, con todo el cariño y el dolor de mi corazón, porque realmente tener que hacer estas llamadas con personas como ella, que ha pasado por lo que ha pasado, a mí me parte en el alma, y además cuando es para remover cosas del caso y especialmente preguntar sobre prácticas televisivas, y María del Mar me confirma que ella sabía en todo momento a lo que se iba a enfrentar. Cuidado, no sabía todo el contenido del vídeo, sí que le habían avanzado algunas cosas, pero sabía que le iban a poner extractos de la entrevista con el asesino confeso de su hija, ¿vale? Yo le pregunté, ¿tú tenías la posibilidad de haberles dicho, quiero saber de antemano todo el material? Y ella me dice, sí, pero no lo hice. Me lo comentaron por encima telefónicamente y yo acudí voluntariamente. Hay una frase que me la dijo tajantemente, no fue ninguna encerrona de Viva la Vida. Me trataron muy bien. Y el único pero que me pone, para que veáis que realmente he hablado con ella y tiempo y hemos tratado muchos temas, es que hay un momento en el que en el vídeo vuelven a salir las imágenes creo que es las imágenes del levantamiento del cadáver de su hija. Y la María del Mar acude al plató con su hija, con otra hija, y sí que esta hija le dice a uno de los periodistas que esas imágenes, que ya las habían puesto anteriormente, sobraban. Es la única queja que me hace llegar María del Mar de su participación en el programa Viva la Vida. Las imágenes del levantamiento bueno, ya lo diré, levantamiento del cadáver de su hija, para ella sobraban, no era necesario ponerlas. Por el resto, ella lo que me transmite es que se hubiera sentido mucho peor viendo ese vídeo desde casa sin la posibilidad de darle la réplica. Por ello, cuando se ponen en contacto con ella, ella sí que decide ir al plató para dar réplica a todo lo que dice el asesino confeso, que de hecho ella evidentemente lo que me comenta es que no se cree absolutamente nada de su arrepentimiento, de que ya sabía que iban a delinquir, y que incluso me transmite que el único miedo que tenía era de que después, al salir de Telecinco, algunas de estas personas involucradas en este asesinato la pudieran estar esperando a la puerta de la cadena. Algo que la cadena o el programa le transmitió que no era así, que ya habían hablado con esas personas y que eso no sucedería y que, bueno, que estaba todo a priori controlado, ¿vale? Entonces, claro, yo todo esto os lo comento porque a la hora de valorar toda esta acción es importante tener en cuenta que la madre sabía lo que se iba a encontrar, que la madre acude voluntariamente al programa, a Viva la Vida, sabiendo que se va a encontrar con extractos de esa entrevista al asesino confeso o uno de los asesinos confesos de su hija, que ella, después de 18 años, me comenta que tenía ganas de verle la cara, aunque estuviera pixelada, y que luego pues la ha podido ver, en fin, que tenía esa necesidad, que tenía la necesidad de darle la réplica que le dio en plató de televisión, y que evidentemente no cree, bueno, digo evidentemente por lo que ella dijo, no cree en el arrepentimiento, que no le sirve de nada porque nadie le va a devolver a su hija, que su lucha ahora mismo es cambiar esa ley del menor. De hecho, me comenta con cifras que cuando entra en plató, son 193 las firmas que tiene recogidas. A día de hoy, y os lo digo en tiempo real porque está aquí, son 6.192. Quiere conseguir 7.500 firmas, ¿de acuerdo? Cuando salió del plató, de las 193, tras su intervención tenía 4.000 firmas recogidas. Hoy son 6.192 en esta petición, en change.org, ¿de acuerdo? O sea que su
y me deja claro también María del Mar, su objetivo no es ir contra esos asesinos, que es algo de lo que se quiere ya olvidar, sino conseguir todo el empeño en que se modifique esta ley del menor, ¿vale? Entonces, para mí esto también es importante a la hora de valorar, ¿no?, algunas opiniones que se están vertiendo en medios de comunicación, en redes sociales, sobre cómo sucedieron las cosas. Es decir, desde el punto legal, ¿el programa puede hacerlo? Sí. ¿El programa le hizo algún tipo de encerrón a la madre? No. ¿La madre acudió voluntariamente al plató? Sí. ¿El programa ha sido transparente en cómo han sucedido las cosas? Sí, porque yo he contrastado las dos versiones y las dos versiones encajan perfectamente. De hecho, María del Mar también me dijo que es verdad que hace un mes estuvo en Viva la Vida, aunque en esa ocasión estaba Sandra Barneda, porque Emma García estaba de baja, ¿eh? Entonces, es cierto, todo lo que me comenta el programa es cierto, porque corroborándolo con la versión de la madre de Sandra, es así. Insisto, ella me dijo, nos hemos sentido muy cómodos, nos han tratado bien y no nos han hecho ninguna encerrona. Eso es importante a la hora de valorar todo esto, porque al final, entonces, lo único que nos queda es acudir a ese ámbito de la ética y de la moral, ¿no?, de lo que podemos considerar que es más o menos oportuno, si se debería haber hecho o no. Yo insisto, mi opinión personal ya os la he dado. Yo creo que sin saber, ahora vamos a entrar en las preguntas que yo hice y hay un par que no me responden. Sí, fijaros, yo aquí tengo el cuestionario. Bueno, realmente hay dos preguntas que no están muy bien respondidas, especialmente la cuarta, pero la tercera tampoco. Yo les pregunto qué querían conseguir con el testimonio de esta persona y si están de acuerdo o si han hecho alguna reflexión interna como programa después de las críticas que se han producido en redes sociales. No hay respuesta en este punto, así que para mí es difícil ponerme en la piel del programa y saber qué es lo que querían conseguir. Supongo que para ellos es una pieza informativa que tiene su interés, dado que estamos hablando de una persona pues que cuando era menor cometió un asesinato. Quieren ver a día de hoy cómo ha cambiado esa persona, temas de reinserción, temas de arrepentimiento. Entiendo que la cosa va por aquí, pero claro, el hecho de tener ese testimonio, el hecho de tener a su madre en plató para responderle y el hecho de antes ofrecer un informe en el que queda patente que, vamos a dejarlo abiertamente, pero que hay muchos oscuros todavía en la vida de esta persona, si atendemos a las letras de sus canciones y a sus acciones en redes sociales, lo más lógico es pensar que han antepuesto, una vez más, el morbo, porque además no es ni el aniversario del caso, ni se ha producido ninguna novedad respecto a este caso como para informativamente rescatar el caso. Es decir, simplemente es que han logrado en este momento el testimonio. Pero claro, la forma de hacerlo, con cortes, con la madre desde el plató, dándole réplica, pues bueno, supongo que habrá profesionales o habrá gente que considerará que es un buen testimonio periodístico, y otras personas, y en las que me incluyo, y es una opinión simplemente personal, que creo que es totalmente prescindible, que no aporta nada, y creo que tras haber hecho el seguimiento a esta persona, ni mucho menos yo le hubiera dado la voz a este tipo, y la verdad es que no sé ni si hace falta que haya la madre de la joven en plató dándole réplica a nada, porque creo que las réplicas en este caso se dan solas. Y hay una cuarta pregunta que para mí también es importante y que ha quedado completamente sin respuesta, porque os he leído el comunicado entero y no sé si es que vosotros a lo mejor leéis más allá, pero a mí me ha parecido que no me respondían. Y la pregunta que yo les hacía en este cuestionario es: finalmente, ¿cuál es el criterio de la cadena a la hora de prescindir en un programa de Antonio David, alegando unos delitos que no han sido admitidos judicialmente, y en cambio dar voz a una persona que sí cometió un delito y mucho más grave? Pregunta que ha quedado sin responder. Es decir, más allá de la moral, de la ética,
de esta opinión personal que yo os deslizo, sí que es cierto que lo que también existe o debe existir es una línea editorial de la cadena. Es cierto que cada programa, de la mano de su productora, puede tener sus propias líneas editoriales, pero al final, finalmente creo que en temas tan graves como este, debería existir una línea editorial conjunta para toda la cadena, ¿no? Entonces, claro, lo que a mí tampoco me cuadra es que echemos, sea la persona que sea, se llame Antonio David en este caso, pero es igual, echemos a una persona de un programa dando validez a un testimonio de otra persona, a pesar de que la justicia no se ha pronunciado en ese sentido, y nosotros, haciendo un juicio paralelo, consideramos que esa persona no puede estar ejerciendo en plató porque de alguna forma directa se le tacha o se le atribuyen unos delitos que, insisto, la justicia no ha atribuido, pero en cambio una persona a la que la justicia sí que ha condenado y ha atribuido unos delitos gravísimos, vuelvo a insistir, violación, aprovechándose de una persona con una patología, con una que psíquicamente, una enfermedad psíquica leve, violación en grupo, la atropellan 15 veces y la queman viva. Y consideramos que a esta persona sí que se le puede dar voz en un plató de televisión de la misma cadena. Pues evidentemente las comparaciones aquí son odiosas, como ya sucedió con el tema de Pepe Navarro, ¿no?, al que también se le dio la posibilidad de ir al plató, cuando él sí que también tenía, aunque hace muchos años, una sentencia por maltrato, judicialmente estaba recogido. Entonces, claro, esto es lo que genera en la audiencia un desconcierto máximo. Es cierto que muchos recordáis que en La Noria ya se produjo un caso similar a este, con la entrevista a un asesino, y en ese momento se hizo, también hubo una fuga de anunciantes y se creó una polémica social muy fuerte por haber dado voz a un asesino confeso, ¿no? No sé si esto es lo que sucederá aquí. Lo de La Noria lo tengo por aquí, anotado, a ver si lo encuentro. Sí, en este caso era, bueno, de hecho se describió así, ¿no? Se nombró así como el caso La Noria, la entrevista a la madre del Cuco. En este caso el asesino de Marta del Castillo generó un movimiento de repulsa que derivó, como os he comentado, en ese boicot a sus anunciantes y una fuga de los mismos, y de hecho terminó con el programa de Telecinco cancelado, ¿no? ¿Es este un caso similar al de La Noria? Bueno, puede llegar a serlo, pero lo que hay que tener en cuenta son los matices y los condicionantes que yo os he explicado, ¿de acuerdo? Entre ellos, que la madre era conocedora de lo que iba a suceder, va voluntariamente y quiere dar réplica a esta persona. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer también, que para mí es interesante, es, más allá de la opinión de Albert, de la tuya, de la de él, de la de al lado, si la propia madre de la víctima valida la entrevista y se muestra conforme y es la primera que acude al plató para dar respuesta a esta persona, si la madre lo considera oportuno y es la primera que acude al plató y que da, de alguna manera, apoyo a esta acción, ¿quiénes somos nosotros también, ¿no?, para decir que esto está bien o está mal? Es una pregunta que lanzo, ya sé que es dura, pero es una pregunta que también me gustaría lanzar para que reflexionemos todos, ¿no? Porque al final, para mí el tema cambia mucho con o sin la presencia de la madre. Y cuando la madre está y es la primera que quiere dar la cara, que quiere responder y que de alguna manera dice que no se ha sentido maltratada, al contrario, ni que ha sido una encerrona y ha acudido de manera voluntaria al programa, yo tengo que hacerme esta pregunta. Como humano, ¿quién soy yo, ¿no?, para desacreditar algo que la propia madre de la víctima ha permitido? Es una reflexión que hago. Periodísticamente, insisto, no Antonio David, al senyor Albert Domènech Berlanga, con todas las letras y apellidos, personalmente, no voy a entrar en si apruebo o desapruebo, lo que yo jamás, y más teniendo el historial actual de este personaje, hubiera dado voz a una persona así, y de hacerlo, que ya os digo,
que en un 95% de casos me tendrían que convencer mucho, lo habría hecho en otro tipo de programa y de otra manera. Intentando tener muy claro qué es lo que quiero conseguir yo, que para mí esta es la obsesión con este testimonio, ¿vale? Y me da la sensación de que la cadena la cadena del programa me da la sensación, y disculpad si me equivoco, podéis darme réplica, tenéis mi contacto, no tenía muy claro, más allá de generar algo de morbo y de expectación, qué es lo que se quería conseguir con este testimonio, y que al final ha quedado en eso, ¿no? En un episodio polémico en redes sociales, donde muchas personas consideran que se le está dando voz a alguien que no debería tener voz, dados los precedentes pasados y actuales, cuando hay muchísima gente que podría estar en un plató de televisión explicando otro tipo de cosas y haciendo una función social e informativa importante, que es a lo que nos debemos o tenemos que dedicarnos los medios de comunicación. Respeto todas las opiniones, es más, espero vuestras opiniones sobre el caso y espero haberme explicado bien, porque sé que es un tema muy sensible. Espero que nadie se haya sentido molesto por mis opiniones o por mis valoraciones. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso, y de ahí que lo haya hecho tarde e intentando acercándome a las 3 dimensiones que para mí es lo necesario. Escucho vuestras opiniones y este directo de esta noche, si queréis, también podemos dedicarlo en parte a hablar de este tema. 664-637413, 664-637413 para calentar motores. Si queréis calentar motores de cara al directo de esta noche, enviando notas de voz con vuestras opiniones para que salgan en antena, me decís quiénes sois, de dónde, esto es importante, en castellano, ¿vale? Que a veces me mandáis audios en otros idiomas, es difícil, en castellano. Y si queréis también ir calentando el tema visums y tal, porque por la noche estáis más pájaros y tal, pues también. 664-637413, transferencias y opiniones y transferencias. Os espero esta noche a partir de yo creo que será a las 9:30. Vamos a hacerlo un poquito antes para la gente que madruga. Luego pongo el aviso, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo, esperemos en San YouTube que le llegue el aviso. Y nos vemos esta noche hablando de toda la actualidad rosita. Besito para ellos, abrazo para... ¿qué he dicho? Besito para ellos, venga, voy a cambiarlo hoy. Besito para ellos y el abrazo es para ellas. Nos vemos esta noche, si Dios quiere. Chao.